mirando congestión pasiva crónica esplénica, pues estamos pensando seguramente en un paciente con falla cardíaca derecha. Cuando estamos pensando en esplenomegalia congestiva, podría ser el paciente con falla cardíaca derecha, pero podrían ser otras características que no son propias de la congestión pasiva crónica esplénica. Congestión pasiva crónica también podría ser esplenomegalia congestiva. Muy bien, ¿qué tenemos en este hígado? Hígado, congestión pasiva crónica. Congestión pasiva crónica. Ni se les ocurra decir hígado en qué. En nuez moscada. Ese es uno de los clásicos de la patología más bonitos. El hígado en nuez moscada. Pero lo vamos a llamar congestión pasiva crónica hepática. Es tan bonita que se las voy a preguntar. ¿Ok? Muy bien. ¿Se puede decir en hígado en nuez moscada? O sea, No, sí, pero no. Se puede decir congestión pasiva crónica, punto, entre paréntesis, porque le parece muy lindo, entre comillas, hígado en nuez moscada. Si usted va y mira ya en los registros, pues hígado en nuez moscada no tiene código. Ok, listo. Muy bien. ¿Dónde vamos acá? Calladitos, por favor. Acá que tenemos. Pulmón, sería congestión pasiva crónica. Muy bien, teníamos congestión pasiva crónica en el pulmón. Miren que la patología es muy fácil. En todos es congestión pasiva crónica. Muy bien. Me vengo acá, que tengo uno de estos pulmones. Edema agudo. Edema agudo del pulmón. Sigue por acá, Brenda. Muy bien. ¿Qué tenemos en estos cerebros? Hemorragia. Hemorragia. Aranoidea. Hemorragia subaracnoidea. Muy bien. ¿Y qué tenemos por acá? Pues, En este, por ejemplo. Intraparenquimal. Hemorragia intraparenquimatosa subcortical, le podríamos agregar, pero miren que ese además tiene hemorragia subaracnoidea. Muy bien. Este es hemorragia intraparenquimatosa y tenemos otra hemorragia intraparenquimatosa y tenemos unas bonitas hemorragias intraventriculares. Muy bien. Ok, listo, no hay ningún problema. Okay. Esto, Paula, ahora yo le sumo. Muy bien. Mientras no se demuestre lo contrario, un paciente con hemorragia intraparenquimatosa del sistema nervioso central, ¿qué tiene? Hipertensión. Perfecto. Mientras no se demuestre lo contrario, un paciente con hemorragia subaracnoidea del sistema nervioso central, ¿qué tiene de base? Esa es la segunda opción. Ramírez, ¿qué dijo? Carlos, ¿qué dijeron? ¿Qué tiene? ¿Un aneurisma de qué tipo? ¿En qué hemorragia? Calladito. Al que le pregunte, contesta. Mayra, ¿tú qué dices? ¿Cuál es la patología de...? No, déjeme quieto, por favor. Aneurisma en fresa. Un aneurisma sacular, un aneurisma moliforme, un aneurisma en fresa. Muy bien, no tengo problema. Muy bien. Mientras no se demuestre lo contrario, Nicolás, un paciente con edema agudo del pulmón, ¿qué tiene de base? Rales, ¿qué tiene de base? Retención de líquidos, pues. Pero ¿cuál es la patología de base? ¿Tiene una qué? ¿Una falla qué? Ventricular izquierda, seguramente debido pues a una insuficiencia cardíaca congestiva y pues vamos a tener esa primera opción. Muy bien, Rales. Un paciente con congestión pasiva crónica hepática, mientras no se demuestre lo contrario, ¿qué patología de base tiene? Congestión pasiva de ¿Qué tiene de base? falla cardíaca. ¿Falla cardíaca de qué lado? Derecho. Derecho, eso es muy característico. Y finalmente, José, acá, ¿qué tenemos? También tenemos de base una falla ventricular derecha, una insuficiencia cardíaca derecha. Muy bien. ¿Somos C? Sí, pero... Sí. Perdón, Paula. Voy a hacer un resumen básico de falla cardíaca. Este resumen pues, nos va a permitir entender cómo es todo lo que pasa en la falla cardíaca. Muy bien, la mayoría de las veces nosotros tenemos pacientes con falla cardíaca congestiva. Algunas veces pues, hay un predominio, obviamente, de la falla izquierda. La mayoría de las veces, como ya les dije, nuestros pacientes tienen las dos fallas. Y podríamos tener pacientes con falla ventricular derecha solamente. ¿Sí? Ok, entonces, espérenme que necesito. Parece que no hay.
Voy a borrar, ¿no? Listo, ya. Ok, muy bien. Yo no soy el mejor pintando. Aquí tengo un corazón y justamente vamos a empezar a hablar de la falla ventricular izquierda. Muy bien, Carlos. ¿Cuáles son las causas de falla ventricular izquierda, las más importantes? La alta presión. No, ya causas, no, ¿cuál es la fisiopatología, Valentina? ¿Cuáles causas conoce de falla ventricular izquierda, de insuficiencia cardíaca izquierda, Daniela? ¿Perdón? La hipertensión seguramente es la segunda. ¿Cuál será la primera? Infarto agudo de miocardio. Las valvulopatías mitrales y aórticas seguramente las tengo en el tercer puesto. Infarto agudo de miocardio. Muy bien, todo lo que tenga que ver con coronariopatía, con infarto agudo del miocardio, justamente vamos a tenerlo en primer lugar. ¿Y qué vamos a tener en cuarto lugar? Miosis, Las miocarditis. Muy bien, tenemos acá entonces. Y ahora, Andrea, ayúdame. ¿Cuáles son los órganos blancos cuando hay una falla ventricular izquierda? ¿Cuál es el primero? Por cambios hemodinámicos, aumento en la presión de la vena. el pulmón. El pulmón, ¿estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Vamos a tener entonces en primer lugar el pulmón. ¿Y qué es lo primero que vamos a tener en el pulmón? Isa. Muy bien. Antes que edema, ¿qué tenemos un poquito antes del edema? Dani. ¿Qué tenemos? Congestión. Muy bien. ¿Dónde quieres ubicar esa congestión? En los tabiques. Sí, probablemente. Muy bien. Y de la mano viene el edema. Ese edema, originalmente, ¿en dónde lo vamos a ubicar? ¿En qué parte del pulmón? No. ¿En dónde? José. Anderson. ¿Perdón? Los alvéolos va después. Antes vamos a estar en un edema intersticial, seguramente lo vamos a tener. Vamos a tener ahí una congestión y un edema. Ok, y ahora sí ya después, no lo han visto todavía micro, ustedes van a encontrar que posteriormente ya vamos a tener una ocupación alveolar y van a ver el líquido de edema, que no voy a entrar en detalle cómo es que lo vamos a ver nosotros exactamente. Muy bien, ahora sí, ¿cómo será, William, macro, un pulmón con edema agudo? Ese va a ser nuestro diagnóstico. ¿Cómo se ve? Sí, cómo se ve, cómo se siente, cómo es la macro de un pulmón con edema agudo. Pues no sé, siento un poco. O sea, de entrada, es un pulmón que está lleno de líquido. Entonces, de ahí para allá parta. Pesado. Muy bien. Uno, está pesado. Aumento calor. Está aumentado de volumen. Muy bien. ¿Cómo será la sensación táctil de un pulmón que está lleno de líquido? Blando. Está más blando. Muy bien. Se ha perdido la crepitancia. Es un pulmón subcrepitante. Algunos libros de patología dicen que es pastoso. Bueno, yo no sabía que es pastoso. Pero bueno, es como edema agudo del pulmón. Muy bien. Ahora, ¿cómo serán las mucosas, William? Si yo abro y miro mucosas de bronquios, ¿cómo serán? Congestión. Congestivas, edematosas, hiperémicas. No hay ningún problema. Y ahora, si yo secciono, ¿qué va a pasar? Hay salida de un material espumoso. Hay salida de un material justamente, no sé si a ver, si no me haga quedar mal. Este sale. ¿Alguien dudó? No. Listo. Muy bien, ¿quedó claro? Muy bien. Por eso se habla de encharcamiento a veces, entre comillas lo pueden decir. Muy bien. Entonces, lo acaban de ver. Hay salida de ese líquido, de un líquido espumoso. ¿Puede salir teñido con algo? ¿Con qué, Brenda? Puede ser Con sangre. con sangre. Sí, con eritrocitos, exactamente. Entonces, creo que queda claro cómo se ve el edema agudo del pulmón. Muy bien, William, repáseme los criterios macro. 1, aumento de peso. 2, aumento de volumen. 3, más blandito. 4, subcrepitante. 5, mucosas hiperémicas congestivas. 6, salida de un material espumoso rosado. A suerte, Daniel, no me dañe la pared, por favor, que me la cobran a mí mismo. ¿Y el color cambia, profe? ¿Perdón? El El color, color. mire que el libro no insiste en el color, ¿no? ¿Ustedes cómo creen? ¿Algo que está lleno de líquido estará más paliducho? Sí. Yo creería que sí, pero además tiene sangre. Bueno, el color, fíjese que no insisten ahí en cómo podría ser exactamente. Muy bien. Ok, esto... A mí me gusta decirle más Ruales. Ok, muy bien. Porque es que le da más sello. Ok, muy bien. Entonces, Ruales.
cómo será la clínica del paciente que ahora tiene su falla ventricular izquierda y además tiene la edema agudo del pulmón. ¿Cuáles son los cambios del corazón en la falla ventricular izquierda? Pues los cambios son los propios de la patología de base, que no las han visto todavía. Serán los cambios propios del infarto agudo, serán los cambios propios de las estenosis, serán los cambios propios de las miocarditis, ¿sí? Entonces, eso lo dejamos ahí, partimos de ahí y ahora sí me vengo ya a los cambios que acabamos de tener en el pulmón. Ahora quiero, ¿cómo será la clínica? ¿Qué empieza a tener este paciente? ¿No sería disnea? Muy bien, entonces, ¿será primero la disnea? Primero algo de tos. Algunos piensan que primero viene una tosecita. Sí, una tosecita que es una tos cardíaca. Ustedes la van a aprender a reconocer. Muy bien, y seguramente, pues en algún momento puede tener a veces un esputo un poquito pintadito de sangre. No todo lo que tenga hemoptisis tiene que ser tuberculosis o cáncer, ¿no? Podría ser también esto, pero después el libro les va a destacar la disnea definitivamente como una característica muy importante. ¿Qué leyó de la disnea? ¿Cómo es originalmente esa disnea? ¿Qué leyeron, Anderson? ¿No? Carlos. Disnea paroxística nocturna. Esa es al final. O sea, antes empecemos con la disnea común y corriente. ¿Cómo será la disnea? ¿En qué momento habrá disnea? Cuando hace ejercicio, habrá una disnea de esfuerzos. Muy bien, eso es lo primero. Y ya después, ¿cómo será la disnea? En reposo. Entonces tenemos estos cambios. En primer lugar, ese cambio de esa disnea, y ahora sí aparece después lo que dijo Nicolás. Aparece disnea paroxística nocturna. Valentina, ¿qué es eso? Disnea paroxística nocturna. ¿No? Algunos las ponen de la mano. La primera vez que yo estudié este tema, ponían primero la disnea paroxística nocturna. Algunos ponen que puede estar primero la ortopnea, pero pues no vamos a pelear por ahí. Pero porque ambos van a aparecer en momentos seguramente coincidentes ya con disnea en reposo, seguramente, desde luego que sí. Ya que lo dijiste. Muy bien. ¿Qué es la ortopnea? Primero. Es como la incomodidad de respirar acostada, entonces tienen que sentarse para poder. Muy bien, todavía no hablemos, estoy de acuerdo con eso. ¿Y qué es la disnea paroxística nocturna? Son apneas del sueño. Entonces está durmiendo y se atora. Entonces tiene que... O sea, se levanta con sed de aire, se levanta ahogado, realmente. ¿Me quiere explicar por qué se producirá la disnea paroxística nocturna? A ver, está acostado. A ver, pensemos, el paciente está acostado, el paciente tiene... Bueno, pero es que hoy estoy en el otro grupo, les dije algo que empieza, yo dije que empieza por F, y era una cosa que empieza por S. Ahorita llegamos allá, y yo sí decía, pero estos, ¿por qué no se les ocurre? Ahora van a ver. Sí, bueno, ok, entonces sí, no, ahora sí ya está más acá, no hay problema, no era mi perspectiva. Ok, listo, entonces, pensemos, está el paciente acostado, es un paciente que tiene edema en las piernas, ¿cierto? Muy bien, apartamos de ahí. Y está acostadito. Todavía no le dio la ortopnea. ¿Qué pasa? Sí, yo sé, al final se va a ahogar y se va a levantar. Pero yo lo que quiero es que hagamos todo ese círculo, ese circuito, Julián, si usted me va a contar. ¿Qué pasa después? La presión va a sucumbir. Pero, pues sí, al final va a pasar eso, pero yo quiero que empiece desde antes, William. ¿Quién me ayuda? No, o sea, quiero esa fisiopatología, La Nicolás. ingurgitación por la falla cardíaca izquierda va a haber un regreso, un retorno del... Por eso, pero entonces empecemos desde las venas de las piernas, ¿sí? Entonces yo, a ver, ¿será que al estar acostado cambia la presión venosa? Se empieza a reabsorber líquido como tal, empieza a llegarme más volumen sanguíneo, va a haber una sobrecarga y ahí es cuando el paciente seguramente va a percibir esa sed de aire. No es así de sencillo, ¿no? Algunos piensan que también puede haber una hipoxia en el centro respiratorio y
de ahí para allá, que tiene que ver también con una disminución en la estancia por justamente unos vasos que están dilatados y congestivos, ¿no? Pero bueno, en últimas, el paciente va a tener disnea, que va a ir de disnea de esfuerzos a disnea en reposo. Vamos a tener disnea paroxística nocturna y ortopnea, además de la tos, como manifestaciones importantes, ¿sí? Y ahora, José, cuénteme cómo serán los signos que usted va a encontrar como médico en el paciente con falla izquierda, con edema agudo del pulmón. A ver, le doy una pista. Auscúltelo. Bueno, ¿qué va a encontrar entonces? Habrá taquicardia. Muy bien. Algunas veces hay casi que ritmo de galope. Muy bien. Va a haber tercer ruido, va a haber cuarto ruido. Esto ya se lo doy. ¿Ya de esto han hablado en fisiología? Bueno, pero saben que hay dos ruidos. Sí. Y que puede haber tercer y cuarto ruido, ¿no? Entonces, bueno, el tercero por sobrecarga, el cuarto por restricción. Bueno, o sea, les toca cuando les enseñen esto en semiología. Muy bien. Entonces, hay epidemia de cardiólogos ahorita dentro de mis alumnos. Estos días vi que se han grabado un poquitón de cardiólogos y cardiólogas. Descarten esa, porque hay mucho. No, okay. Uno tiene que ser, esto es como las monjas, toca por vocación. Claro, a veces estratégicamente yo les digo, ¿no? Aquí no hay dermatólogo pediatra. Porque es en serio. Entonces queremos un buen dermatólogo pediatra, ¿sí? Por ejemplo, si alguien quiere ser dermatólogo, porque me gusta que lo hagan vía dermatología, no vía pediatría. Ok, bien, entonces continuamos con el pulmón. Ya vimos las características y ahora quiero que Carlos cronifique la lesión. Entonces, acá entonces tenemos el edema agudo nuevamente. Miren qué bonito está el espumosito. Ahora, acá tengo la etapa crónica de la lesión. Venga para acá. Y cuéntame cómo se ve macro esta lesión, que la vamos a llamar congestión pasiva crónica de hígado. Algunos le dicen induración parda. Pero bueno, 3 criterios macro que deben haber ahí. 1. Del pulmón. Del pulmón, obviamente. Yo dije que dije mal. Parece que me estaba poniendo cuidado. Listo. 1. Se ve más café. Se ve más café. Hay cambio en el color. Ya no es color pulmón. Aquí sí vale, Mayra. Aquí sí el cambio de color es muy evidente. El color es marrón, el color es pardo, el color es caoba, del color que usted quiera. ¿Cómo será la consistencia? Como Más firme. Sí. Muy bien. Básicamente, estos son dos datos que son fundamentales. Muy bien, gracias, Carlos. El año pasado también salió esa pieza. Y la pregunta siguiente decía, diga 2 criterios microscópicos en cortes teñidos con hematocilina e eosina que deben hacer muy característica esta lesión, Anderson. Ya que estaba ahí pellizcando. 2 criterios micro acá, que son fundamentales. Estamos con un pulmón que está en una etapa crónica. Entonces quisiera saber qué verán micro, 2 datos que son fundamentales. mucha cantidad de... Las células. ¿Mucha qué? Muy bien, hay gran cantidad, que no se los había dicho porque eso es micro, hay gran cantidad de un tipo de células, de un tipo de macrófagos alveolares que con todo el sangrado que va han ido captando hemosiderina. Hemosiderófagos. Son hemosiderófagos, pero que aquí tienen un nombre muy interesante, células de beneficencia cardíaca, porque son muy característicos. Ese es el primer criterio. Y el segundo, que es fundamental. ¿Tabiques qué? Fibrosis de los tabiques fibrosos, así de clarito. Muy bien. Tabiques fibrosos, y voy a continuar aquí con qué órgano debo colocar ahora aquí. Falla izquierda, tenemos pulmón en primer lugar. Ya sabemos todo lo que va a haber en el pulmón. Julián, ¿cuál es el segundo órgano que usted me quiere colocar aquí? ¿Cómo? Hígado y los rajos. ¿Quién dijo riñón? ¿Quién dijo riñón? ¿Tú dijiste riñón? Claro, desde luego que es el riñón. Y ya por allá dijeron que el tercero es el cerebro. Riñón y falla ventricular izquierda, y se encuentran. ¿Qué hay? Pues Por la misma dificultad hay una disminución en la filtración no regular. Esto me va a llevar aquí. Acá hay una activación de qué?
renina, angiotensina, aldosterona, hay más retención de sal y agua, aumenta la aldosterona y seguramente todo esto se va a traducir en qué alteración ya importante que yo puedo detectar en un examen de laboratorio. ¿Aumento de qué? ¿Aumento de qué? ¿Aumento de qué? ¿Aumento de qué? Nicolás, ¿aumento de qué? ¿De los que empieza por A? De los azoados. De los azoados, exactamente. Muy bien, tenemos aumento de los azoados. Perdón. A ver, a veces la isquemia es tan importante que nosotros podemos tener necrosis tubular aguda en muchos de estos pacientes. Es un dato interesante. Les voy a preguntar en algún momento en la necrosis tubular aguda cuáles son los túbulos que se necrosan y por qué. También les voy a preguntar en algún momento qué pasa si cesa el estímulo cuando hay una necrosis tubular aguda. Se reepiteliza. Aquí no hay fibrosis. Ok, muy bien. Entonces, vengo acá y en tercer lugar, pues yo espero que haya seguramente también una encefalopatía hipóxica. Probablemente la vamos a encontrar un poco más tarde, esa encefalopatía hipóxica. Muy bien, ayúdame con la hora. Profe, Muy bien. ¿qué son los En este momento, azoados? en el otro, Nicolás, que si me le puede contar a su compañera qué son los azoados. Los azoados son los productos de desecho renal como la creatinina y el nitrógeno ureico en sangre. Bueno, perfecto. Gracias. Gracias. Listo. Muy bien. Ok, voy acá. Voy atrasado con el otro grupo. Cuando pregunté en el mismo momento eran las 23. Vamos en 7 de más, pero ustedes no tienen nada. Y además tienen que ir a reflexionar. Y yo tengo que ir a algo que es bien harto y es justamente 64 personas no quedaron satisfechas con la evaluación de la hoja de vida. Entonces ahora toca ir a decirles por qué les pusimos eso o por qué no les pusimos. ¿Alguien ustedes pueden creer que pida como que le demos premio porque en el bachillerato le dijeron en un año que era un estudiante distinguido? Ay, Eso es tener ego. No, o sea, es... No. Listo. Bien, entonces estoy en la falla izquierda, me voy a ir a la falla derecha. Muy bien, José. ¿Cuál es la primera causa de falla ventricular derecha? ¿Cuál es la primera causa de insuficiencia cardíaca derecha? ¿Cuál es la primera? La izquierda. Bueno, la izquierda sí, porque la primera causa de la izquierda es la izquierda. Dicho así, está bien. Bien. Me gusta que ahora lo dicen categóricamente, pero también pueden haber fallas ventriculares derechas puras de alguna forma. A esto es un apartado interesante que se llama corazón pulmonar crónico, cor pulmonale crónico, que obedece a un cuadro de hipertensión arterial, hipertensión de la pulmonar. ¿De cuánto es la presión de la pulmonar? De 6 a 8 en los capilares pulmonares. Quiero en la arteria. En la arteria. De 20 a 25, me gusta la arteria. De 20 a 25 en los capilares estamos de 6 a 8. De 10 para arriba ya vamos a tener problemas, ¿no? Hasta 10 se aguanta el pulmón, ¿sí? Hasta 10 él puede guardar ahí. Hasta 10 veces la cantidad de líquido dentro del pulmón, el pulmón es capaz de sacarlo a través de su sistema linfático. Vasitos que están peribronquiales al lado de las arterias más pequeñas, vamos a ver esos vasitos linfáticos. Pero ya después de 10 veces la cantidad de líquido dentro del pulmón, seguramente ya vamos a tener problemas. Cárdenas, ayúdenme ahora con falla derecha. Ya quedamos que la primera causa es justamente la falla ventricular izquierda. ¿Qué otras causas querría tener usted de falla derecha? Ya les dije, todo lo que lleva hipertensión pulmonar y algunas patologías restrictivas, algunas patologías propias del pulmón. ¿Cuáles son los órganos blancos? Ahora sí, el hígado. Entonces vamos a tener en primer lugar el hígado. ¿Cuál otro? El vaso. ¿Qué más? Muy bien. Serosas. Cavidades. ¿Qué más? ¿Tejidos qué? Blandos. ¿Qué más? ¿Pared de dónde? Del intestino. Me quedan dos. ¿Qué más? Ya los dijimos en la izquierda. Riñón y... Sí. Muy bien. Entonces,
Vamos a empezar con el hígado. Ustedes están viendo acá este hígado. Uno de los clásicos del curso de patología es esta patología. Lo vamos a llamar, señorita Mayra, ¿cómo? Congestión Todo completo. pasiva crónica. Congestión pasiva crónica de hígado. Muy bien. Estamos entonces en el hígado en nuez moscada. Muy bien. ¿De qué está lleno este? Así como este pulmoncito está lleno de agua. Está encharcado de agua. Ruales, ¿de qué está lleno este hígado? No. Todavía no ha contestado, pero dijo la palabra trasudado. Ah, no, viene ahorita después. No. Sigamos acá. ¿De qué está lleno este hígado? ¿De qué está lleno este hígado? Un hígado con congestión, ¿de qué está lleno? De sangre. Así de sencillo. Eso fue lo que casi que les dije a ellos, que empezaba por F. No, yo quería que dijeran que la superficie de corte era sanguinolenta. Les dije, empieza por... yo estoy seguro que no lo dije. Pero ellos aseguran que yo dije que por F y yo sí les veía. ¿Echaban ahí? Listo. Bien, entonces, ¿qué vamos a tener en el hígado? Como un todo. Es que siempre, no, ese es el mismo nombre. Además, entran a una sala y hay 500 viejas y dicen Adriana, voltean 20. Entran a una sala y dicen Norquis, voltea su merced. O sea, el nombre de la identidad a su Norquis, me encanta. Ok, muy bien. Alguna vez tuve un estudiante así, ahorita va a pasar a medicina interna. Cuando le diga Adriana, Pepe Norquis. Listo, Norquis, venga para acá. Entonces, no, es acá que la necesito porque vamos a mirar los aspectos de la mano. Muy bien, entonces, lo primero, ¿cómo estará el hígado como un todo en la congestión pasiva crónica? Más grande, no me gusta más grande. Tampoco. Aumentado de peso y aumentado de volumen. ¿Sí? Ok, entonces tenemos un hígado aumentado de peso y aumentado de volumen. Está lleno de sangre, entonces es un hígado que está tenso. ¿Sí? La cápsula está tensa. Cuando yo secciono, bueno, hay otro dato que algunas veces dicen, mire, usted ve que el hígado está grande y que está perdiendo los contornos, se ve un poco más rojo, deja de estar angulado con esa forma angulada propia que tiene el hígado como tal. Muy bien, la cápsula está tensa. Cuando yo hago la sección, pues ¿qué voy a encontrar? Voy a encontrar que hay una salida de un material sanguinolento, una superficie de corte sanguinolenta. Me va a dejar el cuchillo sanguinolento como tal. Muy bien, y ahora descríbeme qué estás viendo ahí. Los punticos Más oscuros. Sí. Muy bien, entonces ustedes lo que están viendo es una superficie de corte que alterna áreas más oscuras. ¿Y a qué corresponden? ¿A qué corresponden? A las venas centrales del lobulino que están totalmente congestivas. Muy bien. Si uno quiere hacer poner bravo a Julito Mantilla, dígale que hay congestión venosa. ¿Dónde está la congestión arterial para que diga congestión? Y tiene toda la razón. Exactamente. Entonces, bueno, hay congestión de la vena central. Y la zona 1, la zona periportal, seguramente está un poco más pálida. Allá le llega menos oxígeno como tal. Muy bien. Y dado este aspecto, es que nosotros tenemos esa imagen que se ha comparado con esto. Mire, yo siempre peleo por las cosas que comparan en patología a veces, ¿no? Pero es que comparar con una nuez moscada es perfecto. Mírenla. Asómense. Digan si no es igualito de Jesús. Muy bien. ¿Sí? ¿Les quedó clarita la nuez moscada? ¿Originaria de dónde la nuez moscada? De la India. No, ¿dónde es? De las islas de las especias. ¿Dónde son las islas de las especias? ¿En dónde? No. Los de Sri Lanka pelean que son ellos los de esto. Viene de las Molucas. ¿Dónde están las Molucas? Indonesia. No Malucas, sino Molucas, Indonesia. Muy bien. ¿Quién ha usado esto en cocina? Muy bien, Mayra, cuéntame qué has hecho. Porque en el otro grupo una chica nos despertó con todo lo que ha hecho con nuez moscada. Shh, calladitos. Muy bien. Salsa de bechamel. Muy bien, o sea, la haces con salsas. La usas en sal y dulce.
No, pues solamente lo utilizaba para eso. salsa, muy bien. ¿Alguien más tiene otros usos? Esta chica los hacía, los purés, le rayaba encima. No sé si ven la central o pero le quedaba bien. Ok. Yo aprendí esto de chiquito que acompañaba a una tía a hacer con que le rayan también nuez moscada. Esa es otra opción. Muy bien. Bueno, entonces vimos el hígado en nuez moscada. Anoche había una nuez moscada en mi nevera. Bueno, afortunadamente. Ahora me toca guardarla para el grupo de mañana. Okay. Congestión pasiva crónica. Habitualmente les pregunto, diga 3 causas de congestión pasiva crónica hepática. Pues la primera, falla ventricular derecha, así de sencillo. No les valgo falla ventricular izquierda que dio derecha, no. Porque esa fue la derecha. Muy bien, Daniela. 2 causas más. De congestión pasiva crónica. ¿Qué dijeron? ¿Alguien que me ayude? Todo lo que obstruya la salida del flujo desde el hígado. Hay una cosa que se llama la trombosis de las venas suprahepáticas, eso se llama síndrome de Budd-Chiari. Ese es uno. Todo lo que me obstruya la salida pueden ser unas metástasis en ganglios, podrían ser unos linfomas ahí de los ganglios, y algo que es interesante, los pacientes cuando veamos pericarditis, hay un tipo de pericarditis que alrededor del corazón se vuelve el pericardio una banda gruesa fibrótica. La llamamos pericarditis constrictiva. Esto no me deja llegar bien el sistema venoso que va para el corazón. Entonces, estos son causas de falla ventricular, son causas de congestión pasiva crónica hepática, y nos venimos ahora, como ya nos dijeron, al vaso. En estos vasos tenemos congestión pasiva crónica esplénica. Es evidente que ustedes tienen un vaso grande. Al principio dijimos un vaso pesa 150 igual que un riñón. Esto puede ser un vaso de ¿cuántos gramos? 500, pueden llegar hasta 500. Lo habitual es que sea el doble, 300, pero podemos tener 500, podemos tener 600 en esta congestión pasiva crónica. De aquí para allá lo que voy a decir es de patólogo. Eso me lo tengo que saber yo. Ustedes simplemente oigan, sepan que hay unos cambios en esa esplenomegalia, en esa congestión pasiva crónica. Hay una expansión de la pulpa roja, hay dilatación sinusoidal, puede haber algo de fibrosis, puede haber también macrófagos cargados de hemosiderina, y al que le guste aprenderse nombres propios, aparecen unos nódulos siderofibróticos que reciben el nombre de cuerpos de gamma Gandhi. Gamma Gandhi, gamma como la letra, debe ser, hay una letra gamma, ¿cierto? Sí. Y Gandhi pues como Gandhi, pero no escrito como Gandhi. ¿Listo? Pero dicho como Gandhi. Muy bien, nódulos siderofibróticos. Muy bien, y tenemos congestión pasiva crónica esplénica. Bien. Ahora, bueno, me vengo justamente a que repasemos qué puede haber en las serosas. En las serosas pues puede haber derrame pleural, puede haber ascitis. Muy bien, ese derrame pleural o esa ascitis quizá es exudado o trasudado, de acuerdo a lo que Roales mencionó por aquí. Trasudado, de aquí a la luna esto es un trasudado. La falla cardíaca da trasudado. Muy bien. Si hay algo en lo que yo insisto y siempre les pregunto es, diferencienme trasudado de exudado. ¿Cuál es el límite en la densidad? ¿Cuál es el límite en las proteínas? ¿Cuál es el límite en la deshidrogenasa láctica? ¿Y cuál es la correlación entre la deshidrogenasa láctica del suero problema y el suero del paciente? ¿Muy bien? Entonces, esos son los datos más importantes para que yo diferencie exudado de trasudado. Las patologías infecciosas inflamatorias me dan exudados, seguramente. Las patologías neoplásicas me dan exudados también, con características de exudado. Y ya pues miraremos otras posibilidades. Todavía está muy chiquito, está aquí en ese carrete. Okay. Bien, entonces vamos a ir en nuestras serosas, en las cavidades. Ahora pues podemos tener justamente edema de miembros inferiores, podemos tener edema generalizado como anasarca, podemos tener edema de la pared intestinal, que a veces nos olvidamos en estos pacientes, y esa puede ser una causa de diarrea en estos pacientes con falla cardíaca. Aquí uno lo sabe, oiga, ¿por qué este paciente tiene esa diarrea todo el tiempo? Pues es porque tiene la pared edematosa, y no lo pensamos cuando estamos planeando el estudio de esa diarrea crónica en ese paciente. Muy bien, y muchas veces con síndromes malabsortivos. Muy bien, me vengo ahora ya de la pared del intestino. En el riñón pues también podemos tener
cuadros de congestión venosa, y en el sistema nervioso, pues muy parecido al mecanismo de encefalopatía hipóxica que vimos en la falla izquierda como tal. Muy bien, ¿claro hasta acá? Muy bien, ahora. Listo, entonces repaso los diagnósticos hasta acá: congestión pasiva crónica esplénica, congestión pasiva crónica hepática, congestión pasiva crónica de pulmón, edema agudo del pulmón, y nos quedan estos sistemas nerviosos en los cuales vamos a ver hemorragias. Las hemorragias en el sistema nervioso, pues dependiendo de la ubicación les vamos a poner el apellido. Cuando tenemos en la región epidural o en el espacio subdural tenemos hemorragias, pues les vamos a decir justamente, o qué vamos a pensar con la etiología, cuando la hemorragia es epidural o subdural. Trauma, y esto es de aquí a la luna. Muy bien. Obviamente ustedes ya les han dicho varias veces seguramente que viejito apendejado, hematoma asegurado, eso es perfectamente válido, muy bien. Ok, entonces vamos a mirar ahora hemorragias subaracnoideas. Es nuestro diagnóstico en estas piezas, hemorragia subaracnoidea. Fíjense que en algunas de estas, además de la hemorragia intraparenquimatosa, también hay hemorragia subaracnoidea secundaria, y algunas veces en estas subaracnoideas puede haber algo de compromiso intraparenquimatoso o intraventricular, ¿de acuerdo? Pero arrancamos como hemorragia subaracnoidea y aquí arrancamos como hemorragia intraparenquimatosa. Hemorragia subaracnoidea, dijimos, ruptura de un aneurisma especial que vamos a detallar ahora. Aquí hemorragia intraparenquimatosa como patología de base, dijimos, hipertensión arterial. Más o menos el 15% de los pacientes con hipertensión, el 15% de los pacientes con hipertensión arterial terminan teniendo como complicación una hemorragia intraparenquimatosa. Esto es alto. Muy bien. Ahora vamos a trabajar la hemorragia subaracnoidea. Oiga, al otro grupo no les dije dónde son las localizaciones de los aneurismas. Pregúntenles cuáles son los 4 sitios más frecuentes. Díganles que empiezan por ahí. Muy bien, entonces miren, varias cositas quiero que repasemos de ese tipo especial de aneurisma. Algunos le dicen aneurisma congénito. Realmente, pues, el paciente no nace con el aneurisma. El paciente nace con el defecto en la pared del vaso, que lo va a llevar al aneurisma. Por eso se llaman aneurismas congénitos. ¿Sí? Él tiene un defecto en la capa muscular y en la elástica interna, seguramente donde está la alteración, lo cual favorece que en las zonas donde se dividen las arterias, que es donde hay mayor presión, se vaya produciendo esa dilatación aneurismática. Como tienen forma de saquito, algunos les dicen aneurismas saculares. A mí me gusta decirles aneurismas multiformes. También se les puede decir aneurisma expresa. ¿Sí? El 90% aproximadamente de los casos en los cuales hay una hemorragia subaracnoidea como esta, lo que se presentó fue una ruptura de un aneurisma sacular. Probablemente estos pacientes no tienen síntomas antes de la ruptura. La primera manifestación es la ruptura, lo que viene con la ruptura, que ya lo vamos a ver ahora a continuación. Epidemiológicamente, ubiquémonos. Encontré en parte de los libros de texto grandes, dice que el 2% de la población tiene aneurismas coliformes. Yo no creo. Me parece que es mucho, muchísimo. Pienso que no. Okay. Bien, ese es el primer punto. El segundo punto, esto sí es cierto, es más frecuente en mujeres. Estamos cuarta década, quinta década de la vida. Igualmente, pues podemos tener en hombres, desde luego que sí. En niños no es lo habitual que veamos este tipo de patología. Bien, pueden ser múltiples hasta el 25%, esto es bien importante. Pueden ser múltiples hasta el 25%. Tal vez la asociación más importante que deben recordar, hay asociación de esta patología con riñón poliquístico. Entonces, esta es una asociación interesante. El tamaño de 2 milímetros como a 2 centímetros, ese es el promedio. Ustedes van a encontrar que los libros les dicen los riesgos, que más de 1 centímetro tanto, pero esto se lo aprenden el que quiera ser neurocirujano. ¿Sí? Nosotros pues no tenemos que aprendernos esto. Ahora,
¿qué más podemos decir? En los sitios donde hay bifurcación, el sitio donde es más frecuente en comunicante anterior, después en comunicante posterior, después en la primera división grande de la cerebral media, después en donde la carótida se divide para dar cerebral media y cerebral anterior, pero 40% aproximadamente están en la comunicante anterior. El 90% de los aneurismas en el sistema nervioso son anteriores, en la porción anterior del polígono. El 10% están en la posterior, son más frecuentes en la basilar y ahí no son congénitos. En la basilar son arterioescleróticos. ¿Sí? ¿Esto? ¿En cuál? Basilar. Muy bien, entonces esto, ¿qué más podemos decir? Bueno, se rompió. ¿Qué es lo que va a tener el paciente de primero? Cefalea. Cefalea. El paciente dice, es el dolor de cabeza más duro que he tenido en la vida. Una cefalea intensa. Muy bien. ¿Qué viene después de la cefalea? Pérdida de la conciencia. ¿Qué porcentaje se muere en ese momento? El 50%. 35 dicen algunos, hasta 50 encontrado en otros. Nosotros manejamos como el 35% fallece en ese episodio inicial como tal. Muy bien. ¿No tiene como algún signo de la zona en la que se rompa? O sea, Originalmente es que son pequeñitos, entonces lo más probable, uno que otra vez he visto un aneurisma grande que se estaba haciendo algún tipo de compresión en la base y fue interpretado más como una lesión tumoral, ¿no? O sea, sí, dependiendo de la zona que comprime puede haber algo de focalización. motor, Sí, dependiendo de la zona, exactamente, pero no es lo habitual. Lo habitual es que él la primera vez canta es justamente cuando hace la ruptura. Los libros dicen que esa ruptura se puede correlacionar con dos eventos en los que se hace fuerza, algunos, ¿no? Cuando la persona es muy estreñida, esa es una opción, y en el orgasmo esa es otra posibilidad. Yo los casos que recuerdo, pues el paciente tampoco se acordaba que estaba haciendo, no mentiras, pero no lo veía así como, porque del otro grupo alguien se angustió, y que ahora qué iba a hacer, no sé con quién saldrá, que pues, bueno, no idea. Ok, bien, vengamos acá. ¿Sí? Profe, Dime. ¿eso es patognomónico ¿Patognomónico de qué? del aneurisma? ¿De ¿La qué? cefalea? No, ¿Intensa? no, porque por ejemplo la hemorragia intraparenquimatosa del hipertenso también es una cefalea bien intensa y también después viene pérdida de la conciencia, ¿sí? Ok, ahora, piensen en alguien que tiene ahora sangre subaracnoidea. Entonces, en el examen físico vamos a encontrar lo que llamamos los signos meningos. Saben que existen los signos meningos. El primero de ellos, ¿cuál es? La rigidez de la nuca. Esto es muy característico. Los pacientes que tienen procesos infecciosos agudos también tienen signos meningos y también tienen rigidez nucal. En semiología, perdón, no, ese no entra como signo meningo como tal. Vamos a tener el Kerning y el Brudzinski. Esto se los van a enseñar en semiología, que es Kerning y que es Brudzinski. Yo roté por neurología cuando era estudiante y allá los neurólogos me enseñaron que la fotofobia y la hiperestesia de globos oculares también los podíamos incluir como signos meningos, no tan clásicos como los que les mencioné originalmente. Muy bien, hemorragia subaracnoidea, entonces es el diagnóstico nuestro acá. Y para terminar tenemos allí hemorragias, ahora sí está recostado, no estoy loco. Ok, entonces tenemos acá las hemorragias intraparenquimatosas. Mientras no se demuestre lo contrario, están asociadas al antecedente de hipertensión. El libro de Robbins dice que hay otros que se asocian con angiopatía, y ahora se me fue la siguiente palabra, cuando hay amiloide vascular. Angiopatía amiloide vascular, esa angiopatía amiloide vascular, yo nunca he visto un caso, pero dicen que también puede dar hemorragias intraparenquimatosas, particularmente cuando la hemorragia es más debajo o más subcortical, probablemente pensar en esa posibilidad. Pero cuando la hemorragia es asociada a hipertensión, José, ¿dónde la ubicamos? ¿Dónde es característicamente? ¿Alguien que me ayude? Son gangliobasales. Algunos les dicen hemorragias gangliobasales, pero gangliobasales, 60 al 70%, ¿dónde está? Putamen, después del putamen, Tálamo. en tálamo, después del tálamo, en la cápsula interna, después de la cápsula interna, en la protuberancia, después de la protuberancia. ¿En el qué? Para mi gusto son más subcorticales antes que las cerebelosas, que es el otro lado donde las podemos ver.
Muy bien. ¿Cómo describirían? ¿Qué aspecto tiene esta hemorragia intraparenquimatosa? ¿Aspecto de qué? En 2 palabras. Extravasación de sangre. ¿Aspecto de qué? ¿Seca? ¿Aspecto de qué? La primera empieza por C y la segunda por S. ¿A qué se parece eso? ¿A un qué? A un coágulo. Sanguíneo. Tiene aspecto de coágulo sanguíneo. Ese es el aspecto macro. Recuerden que esto es además tejido licuado, ¿no? Ahora tejido hemorrágico como tal. Y así lo vamos a ver, esa hemorragia intraparenquimatosa. Muy bien, algunos de estos pues tienen adicionalmente hemorragia intraventricular y algunas adicionalmente tienen hemorragia subaracnoidea. Muy bien, ¿quedó claro? Muy bien. Después de la hemorragia seguramente que viene como secundario, ya ustedes lo vieron, viene edema cerebral. Ese edema cerebral puede ser vasogénico, puede ser citotóxico. Ya ustedes definirán en una hemorragia de estas si el edema cerebral es vasogénico o si es citotóxico. Muy bien. Habrá manifestaciones propias del edema cerebral, ya ustedes lo mirarán. Después, Cárdenas, después del edema cerebral, ¿qué complicación vendría? Clínicamente, ¿una qué? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre que nos le va a complicar la vida a nuestro paciente? Una hipertensión endocraneana. Muy bien. Entonces ya miraremos qué manifestaciones clínicas me sugieren a mí hipertensión endocraneana. ¿Sí? Seguramente de pronto el paciente está bradicárdico. Muy bien. Entonces ahora continuamos y al final, ¿cómo se complica una hipertensión endocraneana? Por ejemplo, aparece vómito en proyectil como una manifestación clínica interesante de la hipertensión endocraneana. Si yo examino el fondo de ojo, puedo ver papiledema como una característica muy importante en un paciente con edema cerebral. Muy bien, pero ahora lo que yo quiero es qué complicaciones finales pueden matar al paciente que tiene hipertensión endocraneana. Sigue aumentando, hay una herniación. Muy bien, y esa herniación muchas veces es el evento final de muerte. Habría que saber dónde tenemos las principales herniaciones. La más clásica, que es la que lleva muchas veces a la muerte del paciente, es la herniación de las amígdalas cerebelosas. Pero están las herniaciones subfalciales y de ahí para allá hay otras 3. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, repasemos nuestros diagnósticos antes de terminar la clase. Tenemos en primer lugar una congestión pasiva crónica esplénica, tuvimos una congestión pasiva crónica hepática, tuvimos una congestión pasiva crónica del pulmón, tuvimos un edema agudo del pulmón, tuvimos hemorragias subaracnoidea y finalmente tuvimos hemorragias intraparenquimatosas, hemorragias intraventriculares y en alguna de las piezas hay hemorragia intraparenquimatosa y hemorragia subaracnoidea. ¿Listo? Ok. Nos vemos entonces en otro Profe, martes. la única muestra que hay intraparenquimatosa A ver, es... primero va Melanie. perdón. ¿No? Andrea. Ah, Melanie. Causas de la intraventricular. ¿Qué causas crees tú que haya? Serían todas las demás. Por supuesto que todas las serenas para o sea, hemorragia intraventricular una seguramente va a ser. O sea, como que es que fue de nuevo hemorragia intraventricular, que seguramente se sucede. Por la secreción, todo lo demás, exactamente. Por favor, ¿de quién eran los estos? 2.